Hola a todos, niños y niñas, un muy feliz día. Seguimos caminando al interior de este año, semilla eléctrica amarilla, durante esta onda encantada activando con especial intención todas aquellas semillas que nos invitan a comunicar y a escuchar, a hablar y a escuchar, a activar un sentido cada vez más profundo de la comunicación, a reconocer todas las formas energéticas bajo las cuales nosotros nos comunicamos, la voz, los gestos, la energía, todas las formas. Llegamos hoy a este kin número 4 del recorrido por la onda encantada del viento, que es el kin número 225 del Solkin, la serpiente autoexistente roja. Le envío un abrazo y un muy feliz cumpleaños galáctico a Giancarlo Luna Peralta, un gran amigo mío del Perú, eh, y cuyo mandato del kin nos dice: yo defino con el fin de sobrevivir. Midiendo el instinto, sello el almacén de la fuerza vital con el tono autoexistente de la forma. Y hoy con este kin necesitamos reconocer que todos esos mensajes que la divinidad nos está entregando a través de esos canales de comunicación que se han activado con ella, con el ser superior que habita en nosotros, que todo eso que se nos revela a través de los mundos de los sueños, sí, son definiciones sobre el mundo, sobre el proceso evolutivo, que para que puedan sobrevivir en esta tierra deben ser plantadas de alguna forma. Digamos que este aquí nos muestra lo volátil y lo sutil que son los mensajes del ser superior que habita en nosotros, esos mensajes que la divinidad le entrega al ser superior y que él nos transmite a nosotros. Esos mensajes son súper volátiles, es como ese tipo de organismos que no pueden sobrevivir en el aire. Y miren que estamos hablando de la onda encantada del viento. Son como organismos que no pueden, esos mensajes son como jeroglíficos, mensajes encriptados que no sobreviven en el aire. Si tú no les das forma. Por eso es muy importante que nosotros miremos que cada mensaje mide en nosotros una forma de expresión del instinto, genera en nosotros una estructura a través de la cual yo expreso mi instinto, ese instinto que se hace evidente cuando yo llevo las cosas a una forma tangible, cuando yo interactúo, cuando yo toco, cuando yo veo, cuando yo gusto, cuando yo saboreo, cuando yo olfateo las cosas, cuando sea que huelen, cuando sea que saben, cuando sé cómo se sienten, cuando sé cómo se ven, cuando sé cómo suenan. Porque el mensaje que la divinidad nos está transmitiendo a través de esta onda encantada, el aliento divino nos está entregando una nueva forma de expresión de la fuerza vital. Y yo no voy a reconocer una nueva forma de expresión de la fuerza vital si ese mensaje yo no lo llevo a una forma específica. En ese mensaje no va a sobrevivir si tú no le das forma. Si todavía tienen dudas, les voy a recordar una cosa que sé que en otra oportunidad les he dicho. ¿Qué pasa con un sueño cuando yo no lo escribo? Simplemente se olvida. ¿Qué pasa con la información sagrada que se me revela a mí en un instante? Si tú no la escribes, si no la llevas a algo tangible, simplemente no sobrevive en tu memoria, se pierde. El mensaje fundamental del King de hoy es que aquellos mensajes que tú hayas recibido de la divinidad y que a través de ti tú hayas interpretado qué te estaba queriendo decir, y según esa interpretación de esas ideas que la divinidad te reveló, tú sembraste algo en esta tierra y ahora te decides a seguir cuidando esa forma que apenas está gestando, ese mensaje va a sobrevivir. Pero aquel mensaje que simplemente es un montón de conocimiento que yo sigo adquiriendo, si nosotros miramos, por ejemplo, el mandato del kin es como un mensaje encriptado, que mientras no tome forma en tu vida, no va a tener ningún significado. Que mientras tú no lo practiques de alguna forma, no va a tener ningún significado. Voy más allá.
Lo que yo hago con ustedes a través de lo que yo siento al percibir la energía del día es de alguna forma una canalización. Pero si yo, en lo personal, no llevo esta información a la práctica, digamos que yo se las transmito a ustedes y simplemente lo olvido. La información pasa a través del canal y al canal no lo afectará y no lo tocará mientras él no lo lleve a una forma específica, a algo tangible, a una experiencia específica de su vida. No lo practique a través de algo que él está decidido a experimentar. Entonces puede que el mensaje sea muy útil para ustedes, pero no lo será para mí si eso no me lleva a la experimentación. Si eso yo no lo llevo a la experimentación. Entonces con esta idea, este gran espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todos los pensamientos que nos ayudan a crear y a co-crear la realidad que nosotros estamos experimentando para evolucionar en conjunción con el centro de la conciencia planetaria y en armonía, resonancia y amor con nuestro ser superior que hoy nos guía desde el poder del nacimiento, que hoy nos dice, todo mensaje que yo te he entregado te está mostrando una nueva forma de dar nacimiento a tu plan del alma aquí en la tierra a través del inicio de una experiencia. Vamos a iniciar algo nuevo que con seguridad te ayudará a llevar a la forma un nuevo aspecto del orden cósmico que tú aún no habías reflejado. Ese nuevo aspecto va a comenzar a crecer en ti, a gestarse en ti, a nacer en ti, para luego ser reflejado afuera. Hoy nos guía ese poder del nacimiento que nos invita a darle forma a los mensajes que nosotros hemos recibido de la divinidad. Lo que tú hayas interpretado está bien, no importa. ¿Qué interpretaste? Usa lo que interpretaste, practícalo, que en la experiencia, finalmente lo que estás creando es una forma inicial y en la experiencia de esa forma descubrirás cómo la forma misma se va perfeccionando. Pero por ahora, acepta tu forma de ver los sueños, acepta el desafío de interpretar tus propios mensajes, tus propios sueños, es tu ser superior el que te está hablando. Sigue tu intuición y plasma eso en la forma para que sobreviva, para que alimente tu fuerza vital, para que te impulse, para que esa energía te impulse a ascender por todos tus centros energéticos, como la serpiente Kundalini lo hace. ¿Cómo pones en práctica esos mensajes? Y hoy a nivel de la historia del linaje familiar y al nivel de la historia del linaje de humanidad, miremos cómo muchas veces la humanidad no ha aprendido cómo perfeccionarse a través de esos procesos de lucha que ha construido, cómo la humanidad se ha quedado en la lucha en sí misma más que poder ver cuál es la emoción que necesita sanar al manifestar ese aspecto en una forma de lucha, en un juzgamiento, en un juicio. Como muchas veces nuestro linaje familiar y la humanidad no ha podido pasar del juicio al perfeccionamiento a través del cuestionamiento, donde nosotros creemos que la forma de perfeccionarnos ha sido, como linaje humano, ha sido juzgar, criticar, hablar de lo que los otros hacen, hablar de las emociones que los otros sienten, hablar de lo que yo creo que esa persona expresó, de lo que yo creo que esa persona vivió, o inclusive juzgarme a mí mismo en lugar de comenzar a mejorar mi capacidad de sanarme a través del cuestionamiento, que siempre ve todas las posibilidades que hay al interior de esas batallas que nosotros creamos a nivel de la personalidad. Batallas internas muchas veces y batallas externas otras tantas, donde nosotros no hemos aprendido de las batallas que ha librado nuestro linaje, de las batallas que ha librado la humanidad y cómo esas batallas nos tienen como en un limbo en el cual no hemos pasado a otro aspecto en el cual nos ayude a perfeccionarnos en el arte
de descubrir cosas sin necesidad de entrar en guerra con el mundo exterior o en guerra conmigo mismo, donde las emociones de tu linaje los han llevado a vivir en una guerra interna contra sí mismos, en una lucha interna permanente contra sí mismos. Desde esa lucha interna permanente no vamos a encontrar nuestra capacidad de descubrirnos para podernos mejorar desde el amor. La lucha interna solo va a avivar en nosotros la dualidad que acrecenta la herida y esconde bajo esa capa de lucha la emoción que tú necesitas sanar. ¿Dónde en nuestro linaje ha sucedido esto? Y ahora la pregunta es, ¿yo me estoy dejando permear por esa información, por esa historia, por esa memoria, por ese recuerdo? ¿O esa información pasa a través mío y se va directamente a mi inconsciente, alimentando el hecho de que yo inconscientemente me alejo del presente y no veo cómo estoy repitiendo las mismas luchas internas bajo las cuales vivieron y expresaron su energía mis ancestros? Inconscientemente yo no estoy siendo receptivo al mensaje que ellos me entregaron, sino que inconscientemente yo estoy siendo receptivo a la repetición de la misma historia, de la misma lucha. Me sigo enjuiciando por mis sombras. Recuerden que el desafío más grande de esta onda encantada es atravesar el mundo de sombras que yo expreso a través de mi personalidad. Que nosotros ya habíamos transitado la onda encantada de la noche para recordar que somos los encargados de traer luz a este mundo de sombras y que para traer luz a este mundo de sombras nos toca vivir y experimentar la sombra. Todo lo que el ser superior nos está comunicando nos está dando ideas de cómo atravesar por ese mundo de sombras y ser fértiles, sembrar esas ideas para que esas ideas sean fértiles en toda la capacidad que tienen de producir experiencias que me ayudarán a reconocer todo el potencial que yo tengo para hacer luz. ¿Soy realmente receptivo a cuáles son esas luchas internas que sigue librando mi linaje, que la humanidad está librando? Yo sé que las veo como manifestaciones de guerras externas, pero ¿cuál es la lucha interna? Me lo he preguntado. ¿Cuál es la lucha interna que tiene la humanidad contra sí misma? ¿Y no será acaso que yo estoy cayendo en esos mismos juegos? ¿Será acaso que yo sigo viendo la vida como eso? Como una lucha interna permanente del bien contra el mal, de la luz contra mi sombra. Hoy necesito aprender a través de lo que yo escucho de la divinidad a usar mi energía vital de una forma diferente. La divinidad te está revelando el camino de la oscuridad que necesitas transitar para que tu energía vital se purifique en su forma de expresión, para que el instinto no sea cada vez más visceral, pero para eso yo necesito aceptar todas las experiencias que requiero vivir. Yo necesito aceptar que esas ideas se deben convertir palpablemente en algo en la forma. Debo cuestionar qué me están diciendo, debo cuestionar cómo esas ideas no me deben llevar a mí a una lucha interna. Claro, es que el espíritu me está revelando esto porque yo soy un ser oscuro, porque mire todo lo que habita dentro de mí y entro en una pelea, comienzo a juzgarme. Juzgarme porque la divinidad me está mostrando el camino de la oscuridad que necesito transitar para hacer la tarea que vine a hacer. ¿Qué es lo que me dice este dragón autoexistente? Tú viniste a traer luz, a dar nacimiento a la luz en este mundo de las formas. Y entonces, cuando se te muestra el camino, ¿por qué empiezas a generar una lucha interna? ¿Por qué no comienzas a usar tu energía para afilar tu instinto hacia qué experiencias debes vivir y necesitas vivir para poder transformar esas ideas en algo palpable, en un método palpable de purificación de tu instinto, de tu forma de expresión de la fuerza vital, de tu forma de experimentación de esta tierra?
La tierra, la serpiente autoexistente roja, cuando escucha el mensaje de la divinidad, ella inicia las formas, no pelea contra las experiencias, no pelea contra esas ideas, las lleva a algo tangible, busca cómo comenzar a experimentarlas, a vivirlas, a sentirlas, a tocarlas, a gustarlas y no le tiene miedo a las emociones que eso pueda despertar, a que, a que cuando yo me decía experimentar ese mundo de formas que el espíritu me reveló a través de sus ideas, cuando yo me decía experimentarlo a través de mis cinco sentidos, obvio, la personalidad va a ser una interpretación de lo que los sentidos le están enseñando, a través del contacto físico, a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de lo que gusto, a través de lo que huelo. No le tengas miedo a esa interpretación y a los sentimientos bajo los cuales tú interpretas lo que estás experimentando del mundo a través de tus cinco sentidos, porque es una reacción natural. El desafío es que descubras que lo que se despierta ahí te está invitando a purificar algo, te está invitando a continuar el camino de la intuición para llegar a ese momento de la purificación. Te está invitando a reconocer claramente la experiencia a través de tus cinco sentidos y a que tú puedas reconocer si dentro de esa experiencia que estás iniciando hay aspectos del instinto que tú todavía puedes purificar, que tú todavía estás en la capacidad de llevar a un estado de purificación mayor. Hoy nuestra alma nos dice, tú tienes la capacidad de ver en las formas que están iniciando hacia dónde te están llevando. ¿Y qué es lo que te están invitando a volar más alto? Cómo esas formas, al calentar tus instintos, al remover tu sangre, al agitar tu sistema circulatorio, al hacer palpitar tu corazón más rápido, más despacio, te están invitando a ascender para ver desde una mente clara que no se ha dejado enturbiar por las emociones y por la interpretación emocional que yo estoy haciendo de las experiencias a través de mis cinco sentidos, de la traducción que yo hago del mensaje que recibo a través de mis cinco sentidos en emociones y en sentimientos. Esta águila me invita, no te dejes enturbiar por eso. Usa esa fuerza, ese calor para ascender por esa columna de aire caliente que te llevará a ver con más claridad cómo puedes seguirte perfeccionando en la forma para que esa interpretación del mensaje divino que tú estás escuchando, tú lo puedas llevar a algo cada vez más palpable, que de forma más clara refleje la idea que te fue entregada a través de ese mensaje. Y cuando logras hacer eso, estás un paso más allá de la activación de la real sabiduría que habita en ti. Yo no activo la sabiduría. El principal mecanismo de activación de la sabiduría es que yo me permita vivir las experiencias, aunque esas experiencias detonen en mí el lado oscuro, para poder traer a ese lado oscuro luz. Esa es la activación de la sabiduría. La activación de la sabiduría es que yo sea un ser sabio, completamente sabio, ante cada experiencia que voy a vivir. Es que eso no es así, es que es por este lado, es que yo no sé cuántas. Ahí me estoy comportando como un sabiando que le tiene miedo a la experiencia, porque la experiencia de esta serpiente que palpa el mundo a través de los cinco sentidos, que lo siente profundamente a través de su cuerpo, aviva las pasiones más terrenales, aviva los instintos más primarios para que yo pueda reconocer cuáles aún se expresan en la oscuridad. Pero eso no lo voy a hacer desde la mente. La sabiduría no la integro en la mente. La sabiduría la integro a través de las experiencias que yo me decido vivir valientemente a través de mi cuerpo. Lo que yo necesito hacer es vivirlo y dejar que esta águila ascienda para que me muestre con claridad cuáles son las emociones que aún se siguen expresando a través mío y que corresponden a emociones no sanadas de mi linaje, a emociones en las cuales aún mi linaje se sigue expresando en una guerra interna contra su propia oscuridad, contra su propio instinto, donde mi linaje sigue peleando contra su instinto y donde yo
asumí la batuta de esa pelea y sigo yo siendo aquel que está peleando contra el instinto que mi linaje siempre quiso ocultar, aquellas cosas del linaje que aún no se habían purificado. La verdadera sabiduría nace de ahí, cuando soy capaz de ver todo eso y cómo todo eso se expresa a través mío y cómo ahora soy yo el encargado de florecer en conciencia a través del paso por la oscuridad. No me niego la posibilidad de pasar por la oscuridad, reconozco mi paso por la oscuridad como el desafío que el ser superior me está entregando cuando recibo su mensaje. El ser superior siempre me está desafiando a atravesar algo de mí que aún se expresa en sombra, a través del instinto visceral y primario. Hoy necesitamos observar cómo a nivel de hábitos de comportamiento yo me comporto como una serpiente demasiado agresiva o demasiado defensiva, como ese tipo de serpiente que quiere esconderse en un hueco cuando se siente amenazada porque cree no sobrevivir a esa experiencia, o como ese tipo de serpiente que inmediatamente pica y con sus dientes te clava su veneno porque quiere matar todo aquello que le está activando su instinto más primario, porque no quiere reconocer que ese instinto aún habita en él. ¿Dónde mis comportamientos son así? ¿Dónde la forma de actuar, en la forma de vivir, en esos hábitos de comportamiento, yo me comporto como una de estos dos tipos de serpiente, en lugar de abrirme a la experiencia? A ver claramente qué interpreta mi corazón de todo lo que yo percibo a través de mis cinco sentidos. ¿Cuál es la interpretación emocional que yo hago de esa historia? Y desde esa interpretación emocional descubrir cuáles son las emociones instantáneas que yo necesito purificar y que las detona. Una serpiente autoexistente tiende a controlar mucho en el mundo de las formas para no detonarse, para no dejar que su sangre se caliente. Ella todo el tiempo quiere autorregular su temperatura, pero la serpiente nos dice, yo soy un animal ectotérmico, no tengo control sobre mi temperatura corporal. Y es como si la serpiente me dijera, tú como humano que pretendes controlar tu temperatura corporal, en algún momento vas a fallar. Porque cuando el ambiente está caliente, tu sangre se va a calentar, tú no puedes controlar eso. Y cuando el ambiente está frío, gélido, helado, a punto de congelación, tú también te vas a congelar, vas a congelar tus emociones, porque tú no puedes controlar que tu sangre tome la temperatura del ambiente con el cual tú te estás relacionando, de la experiencia que tú estás viviendo en ese instante. Hoy a la serpiente autoexistente se le dice a nivel de comportamiento, no trates de controlar tu temperatura de las emociones instantáneas, porque ella siempre va a estar ahí. Tu camino es ahora no seguir luchando contra ellas, sino comenzar la senda de la purificación. Y encajemos este kin al interior, en esta onda encantada número 18, al interior de la onda encantada del viento, a la cual pertenece, como el primer kin que activa el moderador de la presencia, aquel que nos invita a dejarnos encantar por ese espacio creativo que nosotros creamos, valga la redundancia, para purificarnos en nuestra capacidad de escuchar y comunicar lo que escuchamos a través del mundo de las formas, a través del mundo tangible de las formas, a través de darle forma a ese mensaje bajo una estructura o un modelo en el cual tú lo puedes poner en práctica y a través del cual tú podrás interpretar que también has sabido leer el mensaje, reconocer y descifrar el jeroglífico de la información que te entregó tu ser superior. Hoy entonces en este primer kin que activa el moderador de la presencia, necesitamos observar especialmente porque aquí se activa todo lo terreno y lo terreno está muy simbolizado por lo reptiliano y nuestra serpiente es un reptil, o sea, que lo que el viento nos dice y lo que el ser nos comunica a través de ese canal abierto siempre va a ser algo que en mí se sigue expresando de una forma reptiliana, que sigue sobreviviendo
desde ese instinto reptiliano en mí, para que yo lo vea que existe aún en mi expresión terrena, para que yo no lo siga ignorando, para que el masculino en este primer cuadrante comience a darse cuenta que el rechazo y la guerra contra el instinto no hará que el instinto se purifique, que la vehemencia con la cual yo juzgo mis instintos no hará que mis instintos o la fuerza con la que yo juzgo mi instinto no hará que yo pueda llegar al momento de poderle dar muerte a la expresión de ese instinto. Hoy el masculino tiene que ver que al instinto no se le puede doblegar. Ningún ser humano tiene la fuerza suficiente para doblegar el instinto. El instinto es primario. El instinto está conectado a nuestra raíz. Y desde ahí, mientras yo no lo purifique, él se seguirá expresando. Si ese instinto todavía habita en mi linaje familiar, habitará en mí y se seguirá expresando. Porque yo lo ignore, porque yo lo controle a la fuerza, no va a desaparecer. Hoy también iniciamos la activación de este cuarto pulso, que conecta a la serpiente autoexistente roja con el perro solar blanco. Y es como si desde la parte femenina se nos comenzara a decir, mira la expresión de tus instintos con amor, porque solo desde el amor con el que tú mires tu forma de reaccionar, tu forma de actuar, dejarás de juzgarte y comenzarás a cuestionarte bajo qué formas tú puedes purificar el instinto. Mientras tú sigas mirando con odio, con desprecio, la expresión de tu instinto, el femenino me estará diciendo, será imposible purificarlo. Será imposible llegar a un proceso que te lleve a la purificación, a usar el instinto como el almacén de herramientas que el ser te está mostrando a través de tus ideas para purificar y traer el mensaje que realmente estás llamado a dejar nacer y a gestar aquí en la tierra a través de tu plan del alma. Necesitas pasar por tus instintos más oscuros desde el amor. Hoy entonces comenzamos a darnos cuenta que el centro de este modelador de la presencia es la estrella resonante amarilla que nos recuerda. ¿Puedes ver la belleza que hay tras la expresión de tu instinto visceral, el instinto reptiliano? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver belleza ahí? ¿O lo sigas rechazando con mucha vehemencia, tratando de darle muerte al instinto y mirándolo con odio y desprecio? A nivel del inconsciente, miremos cómo el instinto siempre nos está mostrando algo que en nuestro niño interior se sigue expresando como una herida que yo no he podido sanar, una herida de la cual yo todavía estoy culpando a otros, especialmente a mis padres o a todas aquellas figuras maternales y paternales que yo he construido en mi proceso evolutivo en este planeta. Inconscientemente, todo lo que el instinto me quiere mostrar son heridas antiguas que me siguen haciendo comportar como un niño pataletoso. Pero si yo hoy soy capaz de ver esto y ver cómo inconscientemente se sigue expresando a través de mis instintos, un niño herido que no quiere hacerle caso a la invitación de purificación que me está entregando el ser superior a través de su mensaje, y entonces, si soy inconsciente de eso, voy a seguir cerrando canales de comunicación con mi familia, con mi linaje, especialmente con mis padres y de paso con la fuente universal. Y así yo no sé cómo ese mensaje se está convirtiendo en la información que yo necesito para poder cumplir mi plan del alma, porque yo me desconecté de él. Corté la comunicación con mi linaje, corté la comunicación con mis padres y de paso corté la comunicación con la fuente universal. Luego no escucho el mensaje. Lo que hago es que yo lo tergiverso, lo cambio y lo manipulo, como el buen manipulador emocional que es el mono, en su estado de oscuridad. Feliz día entonces hoy de este kin número 225, el kin de la serpiente autoexistente roja. Que hoy le digamos a nuestra serpiente interna, yo te voy a observar, te voy a permitir expresar el instinto y te voy a observar, porque yo no lo estoy haciendo para atacar o para defenderme.
Yo lo estoy haciendo para aprender de él y para aprender cuáles son mis emociones más oscuras, aquellas que están ligadas más a mi linaje y que mi linaje aún vive desde un aspecto en lucha. Yo ya no te quiero controlar, yo ya no te quiero doblegar, yo ya no te estoy diciendo voy a ganar esta guerra. Yo ya no lo veo como una guerra, yo lo veo como una danza bajo la cual nosotros nos vamos a purificar juntos. El instinto y yo nos vamos a purificar porque somos uno, porque es parte de mi personalidad, porque habita en mí y está en mi sangre. Voy a perderle el miedo a expresar la emoción instantánea. Voy a dejar de vivir en un combate permanente por no decir que tengo rabia, por no decir que tengo tristeza, por no decir que me molestó, por no decir que tengo miedo, por no decir que no me siento amado. Un abrazo gigante y un muy feliz día para todos.